Amén, hermano. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, hermano Emanuel. Gracias, hermano Víctor, por la apertura de estos trabajos. Agradecerles a todos su tiempo por permitirnos en esta noche entrar a sus hogares, llegar con ustedes y compartir este momento de diálogo que sin duda es importante. Creo que algo valioso que tiene nuestra comunidad de fe, la Iglesia de Dios, es que siempre está presta a estar revisando, a estar construyendo conocimiento y estar a la vanguardia en todo lo que va sucediendo en nuestras familias, en nuestros contextos, en nuestras realidades. Al no tener un credo cerrado, eso se presta para que vayamos construyendo declaraciones, para que vayamos eh, pensando en posturas bíblicas que nos ayuden a que nuestra iglesia, las familias de la iglesia, cada miembro de la iglesia, pues su participación sea relevante, que cuide su vida espiritual, por supuesto, que cuide los principios bíblicos, es valiosísimo, pero que también tenga posturas cristianas, posturas evangélicas frente a toda la realidad que de pronto va sucediendo en nuestro alrededor y que van surgiendo cambios con el tiempo. Entonces creo que esa es una gran ventaja que tenemos como Iglesia de Dios, no cerrarnos a construir posturas y a construir explicaciones bíblicas ante todo lo que se nos presenta. Y bueno, sé que han venido ya trabajando algunos otros temas de las declaraciones de la Iglesia. Hoy vamos a abordar este tema sobre matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio, qué es lo que nuestra iglesia cree, qué es nuestra iglesia, lo que nuestra iglesia proclama al respecto, para saber nosotros cómo conducirnos, cómo acompañar a las familias de la iglesia, cómo acompañar a nuestros hermanos y hermanas, cómo realizar una mejor pastoral, ¿verdad? Cómo hacer una mejor pastoral a nuestros hermanos en la iglesia. Entonces, si ustedes me permiten, voy a compartir una presentación para irnos orientando y al respecto ir platicando. Perfecto. Muy bien. ¿Por dónde empezamos? Lo primero que vamos a abordar es que este tema se abordó en el Concilio Ministerial del 2019. En el 2019, el concilio ministerial, los conciliares que estuvieron ahí tomaron una decisión, una resolución. Y la resolución que tomó el concilio fue esta: que el Consejo de Administración realice las gestiones necesarias para asegurar que el ministerio cuente con un manual pastoral para abordar los temas de matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio, que abarque aspectos de prevención, intervención y acompañamiento integral a las parejas y o a los hijos. Este acuerdo se tomó en este concilio, está dentro de las resoluciones conciliares del 2019. Como el concilio instruye al Consejo de Administración para que elabore un manual, entonces el Consejo de Administración, en su reunión 72 y reunión 73, de que la 72 se llevó a cabo del 18 al 22 de febrero del 2021 y la 73 del 24 al 28 de junio del 2021, y este concilio aprobó, este Consejo de Administración, perdón, aprobó el procedimiento para tratar casos de divorcios de ministerio ordenado, ministerio asociado y miembros, así como casos de nuevo casamiento. Luego entonces, derivado de la orden que dio el concilio, de las dos aprobaciones que tiene el Consejo de Administración, más otro acuerdo que toma ya en este año, en el 2025, el Consejo de Administración, se construye esto que vemos en pantalla, que es el manual pastoral para abordar temas de matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Yo no sé si, por ejemplo, ya todos lo tienen en sus manos, si les ha llegado a través de sus sobrevedores este manual para que se pueda tener a disposición. De todas maneras, yo voy a hacer algo ahorita aquí, si me lo permiten.
Voy a compartirlo aquí en el chat, si les parece bien. Si me dan un minutito, lo voy a rastrear aquí en mi... Estoy a punto de subirlo. Listo. Ya lo tienen ahí en el chat. Si quieren, les doy un minutito si gustan descargarlo. Si gustan descargarlo para que lo puedan ir explorando a la par que yo voy haciendo la presentación, sería muy bueno porque su nombre lo dice, es un manual. Entonces, como es un manual, cobra sentido como tal, es decir, ustedes lo pueden utilizar, tiene pautas para guiar los trabajos que puedan hacer. ¿Sí lo pudieron ver? ¿Sí les llegó ahí en el chat? Perfecto, veo que me dicen que sí, para que ustedes lo puedan descargar. También les vamos a compartir al grupo junto con la presentación después para que si les es útil lo puedan tener este material. Creo, perfecto, veo que ahí ya me están diciendo que ya lo pueden tener, muy bien. Entonces, para que ustedes sepan de dónde surge este manual, cómo es que se construye este manual. Surge entonces, para que ustedes lo tengan ahí presente, de una indicación que se dio en el Concilio 2019 y de las aprobaciones que hizo el Consejo de Administración. De ahí surge este manual. Por lo tanto, hermanos, aquí sí quiero hacer una precisión. A diferencia de declaraciones como la eutanasia, la cremación, el tema de matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio es un poco más allá que una declaración de la iglesia, porque al tener una resolución conciliar y al tener una aprobación por el Consejo de Administración, entonces esto ya lo lleva a un terreno de declaración vigente del concilio. ¿Verdad? Ya no es solamente una declaración de actualidad de nuestra iglesia, por supuesto que tiene esa relevancia, pero va un poco más allá, porque a diferencia de las otras declaraciones que tiene la iglesia, que son construcciones que están ahí depositadas, esta va más allá porque tiene una resolución conciliar, hay un manual aprobado y por lo tanto este ya lo convierte en un instrumento donde todos los pastores, todos los miembros de la iglesia tenemos que apegarnos a esta, eh, a estos principios que tenemos ya construidos por tener esta relevancia que les estoy platicando. ¿Qué dice este manual? Yo lo voy a hacer de manera resumida, pero yo espero que ustedes puedan después dedicarle un poquito de tiempo a su manual para que lo conozcan bien y lo tengan a la mano si es que se presentara la situación y tuvieran que ocuparlo como pastores o como integrantes de algún comité nombrado por su iglesia. Lo primero que vamos a considerar es que la iglesia cuenta con declaraciones sobre divorcio y nuevo matrimonio en los estatutos, en el fundamento doctrinal y en las resoluciones conciliares. Entonces, cuando hablamos de este tema, no solamente es una declaración de la iglesia, sino que se convierte en algo obligado para todos los que conformamos esta comunidad de fe que es la iglesia de Dios, porque al estar integrado en los estatutos, en nuestro fundamento y en nuestras resoluciones y la obligación de todo miembro y de todo líder en la iglesia es precisamente eso, que observamos lo que está contenido en nuestros estatutos, en nuestro fundamento y en nuestras resoluciones. De ahí entonces que lo que está contenido en este manual se vuelve de observancia obligatoria para quienes somos pastores, para quienes somos miembros de la iglesia. Es decir, no está sujeto a que ahorita nos pongamos de acuerdo y lleguemos aquí en la charla, en el diálogo, decimos aquí el hermano Víctor, Emanuel y su servidor y decimos, ¿qué creen? Llegamos a una conclusión, no estamos de acuerdo. Sabemos que parte de nuestros estatutos, como miembros,
como pastores, algo que nos obliga dentro de nuestras obligaciones es la observancia precisamente de lo que contienen nuestros estatutos, nuestro fundamento y nuestras resoluciones. Y entonces que lo que está contenido en este material se vuelve parte de una obligación ponerlo en práctica y ejercerlo en los diferentes escenarios donde nos encontremos desarrollando nuestros ministerios. Dichas declaraciones no abordan todas las situaciones en cuanto a este tema. Por eso es importante construir un manual, porque tal como está en los estatutos, en el fundamento y en las resoluciones, no aborda las diferentes situaciones que se pueden presentar en un caso de divorcio. De allí entonces que sea necesario construir algunas premisas que le ayuden a los pastores, que le ayuden a las familias a saber qué hacer si se llega a presentar algún caso en las iglesias locales donde nosotros asistimos y donde nosotros nos congregamos. En el estudio bíblico de los pasajes que abordan el tema del divorcio encontramos lo siguiente. Los textos bíblicos regulan situaciones presentadas en un contexto meramente histórico, es decir, lo que sucedió en el contexto de la Biblia. Sin embargo, cuando hacemos ese aterrizaje en nuestra realidad, obviamente ya el texto bíblico ya no alcanza a abordar todas las situaciones que hoy se viven en nuestra iglesia, en nuestro contexto muy ya mexicanizado, muy de México, muy del 2025, ¿verdad? Entonces el texto bíblico obviamente está escrito en otro contexto, en otro tiempo, en otra realidad, en otra cultura, que si bien nos ayuda a tener una comprensión bíblica sobre el matrimonio, el divorcio, no alcanza a responder a toda la realidad que hoy se está viviendo en nuestro contexto, específicamente de nuestras iglesias en México. Detrás de todos estos textos bíblicos estudiados sobre el divorcio hay una profunda preocupación pastoral por el pueblo de la iglesia y tiene en el centro la dignidad intrínseca de la persona. Es decir, lo más importante, más allá del acuerdo matrimonial, que se genera, siempre vamos a procurar como cristianos el bienestar, el cuidado de las personas como tal. En el reino lo más importante siempre van a ser las personas. ¿Qué postulados tenemos para la atención pastoral? Un primer postulado, y esto es importante, es que el propósito de Dios para el matrimonio es que éste sea una unión en plenitud y de por vida, por medio de las cuales dos personas, hombre y mujer, establecen una relación de amor, de compartir la vida, de compartirlo todo, de volverse uno. Eso es lo primero que vamos a entender. Este es el propósito divino. El propósito de Dios es que el matrimonio sea pleno y de por vida. De ahí partimos. Sin embargo, como muchas otras cosas en nuestra vida, de acuerdo al diseño divino, de acuerdo al propósito de Dios, se ve afectado por circunstancias, lo que le conocemos como el pecado, ¿verdad? Que afecta precisamente el propósito divino y entonces hace que el plan de Dios se vea afectado por diversas circunstancias, no nada más en el matrimonio, sino en muchos ámbitos de nuestra vida que sabemos que el pecado al entrar y al incursionar en el mundo, pues afecta ese plan perfecto de Dios y entonces al igual que afecta otras áreas de nuestra vida también afecta el matrimonio y entonces hace que ese plan, ese propósito divino de que el matrimonio sea pleno y de por vida no se logre en todos los casos, no se logre en muchas de las parejas o de los matrimonios dentro de nuestra iglesia y entonces hace que el divorcio se vuelva una opción, una alternativa, cuando el daño puede ser mayor y entonces podamos minimizar ese daño a hacerlo menor y entonces el divorcio surge como una alternativa, pero no es parte del plan de Dios. El plan de Dios es que el matrimonio sea pleno y sea de por vida, ¿verdad? El divorcio surge precisamente por todas estas circunstancias que afectan la vida humana. Dentro del pecado tenemos lo que es la cosificación, ver al otro como objeto, como cosa, como algo que puedo utilizar.
Y cuando hablamos de cosificación, entra también la afectación en el matrimonio, es decir, la cosificación se hace presente al interior del matrimonio cuando ya se genera un daño entre personas, cuando surge alguna violencia, cuando ya se provoca algún daño sexual, cuando se produce algún daño emocional. Todo eso radica en un fenómeno que es la cosificación, cuando el ser humano cosifica al otro. Lamentablemente se llega a presentar en los matrimonios. Puede darse el caso en el matrimonio de que también se presente la cosificación. Cuando la cosificación entra al matrimonio, derivado de esa cosificación es cuando empezamos a ver discriminaciones, cuando empezamos a ver agresiones, cuando empezamos a ver todo tipo de daño entre las personas derivado de esa cosificación. Es responsabilidad únicamente de los cónyuges por mutuo acuerdo o por separado determinar si el matrimonio ha terminado y es hora del divorcio. No es prerrogativa ni del pastor ni de la iglesia determinar quién puede o no divorciarse. Es decir, de acuerdo a nuestra creencia, a lo que tenemos como iglesia, el pastor no puede llegar y decirle yo prohíbo que se divorcien o yo he llegado a la conclusión de que ustedes mejor se divorcien. No, el pastor no puede ni evitarlo ni promover el divorcio. Eso es importante. Tampoco la iglesia, que la iglesia diga, vamos a hacer una reunión porque llegamos a la conclusión de que vamos a decirle al hermano Manuel y a su esposa que se divorcien, ¿verdad? O a Manuel y a su esposa ya llegamos a la conclusión de que se divorcien. Esa no es una facultad ni del pastor ni de la iglesia. Es una decisión que solamente se puede tomar por los dos o por uno de los cónyuges. No lo puede decidir el pastor, que digan, ¿y por qué se van a divorciar? Ah, es que el pastor nos hizo una visita pastoral y dijo que mejor nos divorciáramos, que si estábamos peleando mejor nos divorciáramos. Esa no es el pastor no puede ni evitarlo ni promoverlo. Ahorita vamos a ver cuál es la postura pastoral que se tiene que tomar en este caso. Postulados para la responsabilidad del pastor. ¿Qué hace el pastor? Lo primero que el pastor tiene que hacer es nutrir y acompañar a los matrimonios en sus procesos de madurez y desarrollo. No esperarse a que ya se presentaron los conflictos o que ya se está generando una situación de divorcio o que ya le avisó la hermana o el hermano al pastor. ¿Qué cree, pastor? Estamos pensando divorciarnos, para que el pastor intervenga. El pastor tiene que estar generando constantemente proyectos y programas para que los matrimonios se puedan nutrir, para que los matrimonios puedan madurar, para que los matrimonios se puedan desarrollar permanentemente. Tiene que tener la iglesia programas de madurez y desarrollo para los matrimonios. No esperarse hasta que ya se le están divorciando 2 o 3 para querer hacer pláticas para los matrimonios, ¿no? O querer hacer renovación de votos porque ya se le están divorciando. Constantemente en el plan el pastor tiene que tener programas para fortalecer y nutrir y acompañar a los matrimonios. Brinda acompañamiento pastoral a los matrimonios que así lo requieran por estar en riesgo de divorcio. Brinda orientación a aquellos que deseen conservar su matrimonio e intentar vivir con su cónyuge a la manera de Jesús. La persona que se divorcia tiene el derecho de volverse a casar, ¿sí? Ahorita vamos a ver en qué casos aplica. Ahorita vamos a ver qué procedimiento sigue la iglesia y en qué casos puede volver a darse el casamiento. Las personas que se divorcian y se vuelven a casar, que no son todos los casos, sino es la totalidad, lo aclaro. Ahorita vamos a ver cómo aplica y cuáles son los procedimientos que tiene que seguir la iglesia. Tiene el derecho de estar plenamente involucrado en la vida de la iglesia sin prejuicios, porque de pronto alguien que ya se divorció, que se vuelve a casar por los postulados que vamos a ver más adelante, la iglesia sigue construyendo ciertos prejuicios hacia los hermanos. Si un hermano cumple con los criterios bíblicos y si llega a dar un nuevo casamiento, se integra a la vida de la iglesia y la iglesia tiene que volver a permitirle el desarrollo de sus dones y de sus ministerios sin prejuicios. La iglesia ofrece educación cristiana y apoyo pastoral. Y entendemos que hay casos de personas que se ven involucradas de manera pasiva en el divorcio, es decir, que
no fueron los que provocaron el divorcio, se les considera pasivos. Y entonces, en ese caso, ¿qué se hace con ese hermano? ¿Verdad? Porque de pronto la iglesia se divorcian el hermano y la hermana. Uno de los dos fue activo, es decir, fue el que provocó el divorcio, el otro es el pasivo. Sin embargo, la iglesia los cataloga por igual, ¿verdad? A los dos los trata por igual. No es así. Este manual nos ayuda a ubicar quién fue el causante y quién es el pasivo para saber cómo actúa el pastor. El pastor no puede actuar de la misma manera frente a los dos cónyuges cuando uno es el causante y el otro es el pasivo. Y aquí es algo que es importante entender. El divorcio no sucede así de hoy todo está bien, hoy miércoles todo está perfecto y mañana ya se divorció el hermano con la hermana. No, todo pasa por un proceso. El divorcio va sucediendo como un proceso, a veces dura poco, a veces dura más tiempo, ¿verdad? Que en lo que se va dando para la disolución de un matrimonio. En este manual que yo les acabo de presentar y compartir, se está diseñando o está diseñado y está pensado que todo divorcio pasa por tres momentos. El primer momento es cuando empiezan las situaciones precursoras de la separación, es decir, cuando se empiezan a dar las situaciones que pueden provocar la separación en la pareja, en los dos o en uno de ellos. Y puede empezarse a dar la posibilidad de la disolución. Esa es la etapa número uno. La etapa número dos es cuando la pareja o uno de los dos ya empieza a hacer trámites y procedimientos para el divorcio, es decir, ya empieza a buscar por ahí cómo se hace el trámite, ¿verdad? Empieza a buscar el abogado, empieza a tocar puertas para hacer el trámite. Esa es la etapa número dos. Y la etapa número tres ya es cuando el matrimonio se disuelve legalmente, es decir, ya fueron ante un juez y se tomó la decisión de disolver el matrimonio. Son las tres etapas que vemos ahí de este proceso: separación de la pareja, inicio legal del procedimiento de divorcio y la consumación. Puede empezar con la separación temporal, se fueron a vivir a casas separadas, duermen en cuartos separados, ya empiezan a hacer trámites legales, ya estamos en la etapa número 2 y la etapa número 3 cuando ya se da la consumación del divorcio. Entonces, en este manual que ustedes tienen en sus manos, el divorcio está entendido no como algo eventual, que sucede de un momento para otro, sino como un proceso que va pasando por tres fases, por tres etapas, de acuerdo a la experiencia pastoral. Todos los matrimonios que se divorcian viven estas tres fases, y en esas tres fases es importante entender cómo intervenir como pastores en cada uno de ellos. Aquí está la fases, está en su manual. Si ustedes quieren buscarlo en su manual, lo van a encontrar. La fase uno, la fase uno es la separación de la pareja. ¿En qué consiste la fase uno? Consiste en un proceso de desvinculación integral del matrimonio. Puede haber separación emocional afectiva, separación de habitación de la pareja en el mismo domicilio o bien separación domiciliaria. Puede haber estos tres tipos de separaciones. La emocional efectiva, es decir, solamente ya hay un distanciamiento emocional, un distanciamiento en el afecto. La separación de habitación, están en la misma casa, pero ya están en habitaciones separadas. Y la separación domiciliaria es ya viven en casas apartes. Todavía no se divorcian, pero ya no están viviendo juntos. ¿Qué debe de hacer el pastor, o qué debe de hacer la iglesia? O si usted es líder de pastoral a matrimonios, o si usted es considerado por su pastor como consejero para intervenir con algún matrimonio, ¿qué tendría usted que hacer? Si está en esta fase uno el matrimonio, designar a un encargado que brinde acompañamiento pastoral. Designar una comisión para que analice el caso y valore las causas de la separación e identifique las posibles faltas con base en la Biblia, los estatutos y la tabla de situaciones que está más adelante, que ahorita vamos a ver, para proponer resoluciones pertinentes como sigue. De no encontrar faltas en alguna de las partes, es decir, no hay nada inmoral, no hay nada que genere daño, simplemente ya no hay un entendimiento en la pareja. Si no hace faltas,
Si es saludable que se continúe de forma activa en el ministerio o servicio eclesial, lo tiene que valorar. Puede seguir dirigiendo, puede seguir predicando. ¿Qué tan saludable es eso? Porque no hay faltas, ¿verdad? No hay faltas. Se entiende que en este caso no hay faltas. Solamente hay un distanciamiento emocional o un distanciamiento, una separación, pero no hay faltas en medio de esto. Entonces, el pastor junto con los hermanos tienen que valorar qué tan saludable es que pueda seguir desarrollando su ministerio. O incluso si es necesario que tome un receso para que haya una restauración en cualquiera de los tres tipos de separaciones. Eso lo decide el pastor y la comisión que nombre. Pero si hubiese faltas, en los dos primeros casos es no hay faltas. Si no hay faltas, entonces hay que ver qué tan saludable es que continúen o incluso sugerirle que tome un receso. Si es el tesorero, si es el secretario dentro de la iglesia o si es un obrero de la iglesia, qué tan saludable es que continúe ejerciendo su ministerio o que se tome un receso. Pero en caso de que sí haya falta, que ahorita vamos a ver más adelante a qué se refieren las faltas, en ambas o en alguna de las partes, la comisión propondrá el proceso disciplinario correspondiente. Si no hay falta, valora qué tan saludable puede ser que continúe, pero si hay falta, inmediatamente se tendrá que, conforme a los estatutos, pensar en el proceso disciplinario. Fase 2, cuando ya hay un trámite legal, ¿sí? Cuando ya estamos, ay, perdón, ahí está. Cuando ya estamos hablando de una situación de trámite. Ese trámite puede ser por mutuo consentimiento, lo promueve una de las partes. Hay que darle seguimiento. Ajá. Hay que identificar cuáles son las faltas que se están presentando, si es que hay un proceso disciplinario que colocar ahí. Hay que atenderlo y ver si hay faltas. En todos los casos hay una comisión formada. Más adelante vamos a ver cómo se integra esta comisión. Pero en todos los casos hay que integrar una comisión inmediatamente para darle seguimiento al matrimonio que está en este caso. Pero si no hubiese faltas, si no hay faltas, entonces se propondrá la autoridad inmediata superior, según se requiere el caso, de acuerdo a la tabla de situaciones que vamos a ver también en un poquito, la reactivación inmediata de las funciones eclesiales o ministeriales. Es decir, si la falta no recae en una de las partes, hay que restaurar su situación ministerial. La permanencia del receso, si es que hay un receso, el comité decide si se continúa en receso o bien que se inicie un receso si es que no se ha iniciado. El comité lo puede decidir. El comité puede decidir si la persona, uno de los dos, no es pasivo, es decir, él no hizo absolutamente nada. Entonces el comité dice, oye, pues es que aquí el hermano y la hermana fue el hermano el que generó, el que hubo casos, es el culpable, es el causante, la hermana no tiene nada que ver, pues la hermana no tiene por qué recibir una sanción disciplinaria, ¿verdad? Hay que ver quién de los dos recibe la sanción disciplinaria, o bien si se permanece un receso o se inicia un receso. 2, 3. El 3 es cuando ya se consumó el divorcio. Ya se disolvió el divorcio, ya hay un dictamen de un juez, ya se terminó el contrato de matrimonio. Entonces aquí la comisión, si se dan cuenta, en los tres casos debe de haber una comisión. La comisión le va a dar seguimiento debido a que el divorcio ya se consumó, valorará el caso en función de las causales ya detectadas y nuevas posibles causales, considerará las faltas detectadas y nuevas posibles faltas con base en la Biblia y los estatutos para proponer a la autoridad inmediata superior lo que corresponda según la tabla de situaciones. Me van a preguntar ustedes, oye hermano, en los tres casos habla de tabla de situaciones. ¿Cuáles son esas tablas de situaciones? Aquí están las tablas de situaciones. Las tablas de situaciones son orientaciones para ayudarle al pastor y a las comisiones a tomar las mejores decisiones. Lo quise poner aquí en contexto para que ustedes lo vean en paralelo, pero si se ve pequeño, en su manual que les acabo de mandar, ahí lo van a ver en versión grandota, ¿no? Yo lo quise aquí poner, aunque se viera un poco pequeño, pero para que ustedes lo vean todo junto, no lo vean separado. Las primeras cuatro situaciones que tenemos aquí, situación 1, condición 1, 2, 3 y 4, aplican cuando los divorcios son causados porque hubo violencia, infidelidad conyugal
inmoralidad sexual o perversiones de la conducta que ponen en riesgo la integridad de la pareja o los hijos. Si el divorcio sucede por cualquiera de estas, que puede ser violencia, infidelidad, inmoralidad o perversiones, tenemos que observar estas cuatro condiciones. Y lo primero que vamos a ver con lo que hay en círculo, hay una diferencia. ¿Quién promueve y quién no promueve? Eso es lo primero que vamos a ir a ver. ¿Quién es el que lo está promoviendo? Ajá. ¿Quién está promoviendo el divorcio? Es decir, ¿quién de los dos está buscando el divorcio? Puede ser él o puede ser ella. Pero vamos a ver ahora las causas. Si, por ejemplo, quien está promoviendo el divorcio es quien provocó la violencia, la infidelidad, la inmoralidad o la perversión, entra en la condición 1, es decir, aparte de que es el que está violentando a la pareja, además él está promoviendo el divorcio. Esa es la primera condición. La condición es, él no provocó, él no causó la violencia, la infidelidad o la inmoralidad, pero sí está promoviendo el divorcio, pero él no cometió la falta. Ajá, esa es la condición 2. La condición 3 es, él es el causante, pero él no lo está promoviendo. Es decir, él cometió la falta, pero él no lo está promoviendo. Y la condición 4 es, él no cometió la falta, pero tampoco lo está promoviendo el divorcio. ¿Sí? Son las cuatro condiciones que se pueden presentar. Condición 1, el que cometió la falta es quien promueve el divorcio. Condición 2, él no cometió la falta, pero sí es el que está promoviendo el divorcio. Condición 3, él es el causante de la falta, pero él no quiere divorciarse. Condición 4, no cometió la falta y no quiere divorciarse. Sí, sí alcanzan ustedes a ver las cuatro condiciones, porque en estas cuatro condiciones es importante que ustedes lo primero que tienen que hacer, si es que les toca ser parte de una comisión o si son pastores de la iglesia, lo primero que tienen que hacer es ubicar en qué condición se encuentra la situación que ustedes van a pastorear. Ajá. Si fuese que el que cometió la falta es el mismo que la está promoviendo, entonces es la condición 1. Ahí, ¿qué se tiene que hacer? Primero se suspenden sus derechos como miembro de la iglesia por un tiempo indefinido. Luego, en caso de buscar un nuevo matrimonio, la posibilidad de una bendición matrimonial se dará previa recomendación pastoral. Se le ofrecerá cuidado y acompañamiento pastoral y se le recomendará tratamiento terapéutico. Si además tiene una ordenación, es decir, es diácono, obrero iniciado o ministro, inmediatamente se le va a revocar su ordenación ministerial. De inmediato, si es diácono, se le revoca de inmediato su ordenación ministerial. Aquí ya les dice a ustedes qué tienen que hacer en ese caso. Caso número 2. Pero él no cometió la falta. Ajá, él no fue. Es decir, él no tuvo nada que ver, él no cometió inmoralidad, no cometió violencia ni perversión, pero sí está buscando el divorcio. ¿Qué se hace en ese caso? Si el que toma la iniciativa, porque se comprobó que su cónyuge cometió violencia, infidelidad o por perversiones contra él, ella o sus hijos, lo primero que se hace es, no será acreedor a un proceso disciplinario. Ajá, a él no hay que disciplinarlo, o a ella no hay que disciplinarla. Se le ofrecerá cuidado y acompañamiento pastoral a él, a ella o a su familia. Se le recomendará tratamiento terapéutico. De considerarse necesario, se recomendará un receso de sus funciones o cargos con el propósito de que se concentre en su proceso de restauración emocional, espiritual y familiar. Sí, hermano, hermana, mira, te recomiendo que mientras estás en este proceso tomes un receso en tu ministerio. Si eres la tesorera, el tesorero, toma un receso. Si eres director o directora de alguna sociedad o departamento, te recomiendo un receso. Recomiendo, no es así, hermana, ¿qué crees? Mañana me entregas la directiva porque ya estás en proceso de divorcio. En este caso, pero ella no es la que lo provocó. No, él no es el que lo provocó. Hasta aquí hablamos de los dos casos. Si además tiene alguna ordenación, dará su ordenación y será relevado de sus funciones. Y si es diácono, él no cometió la falta, ajá, pero sí está promoviendo el divorcio porque su pareja es quien cometió la falta, no se le va a quitar su ordenación. Es decir, si es diácono, continúa siendo diácono porque él no cometió la falta, fue su pareja la que cometió la falta.
Y en el caso de que sea dedicado, si es pastor dedicado, un sobrevedor, ministro dedicado en alguna tarea administrativa, eh, el Consejo Ejecutivo General revisará su situación para que, además de recomendarle un receso en el ejercicio de su función ministerial, se le ofrezca apoyo económico durante el tiempo que se considere necesario. Así están caso uno, caso 2, cuando promueven el divorcio, solo que uno es el causante, el otro no. Ahora, ¿quién no lo promueve? La condición 3 es, si es el causante, si es el que provocó, pero él no quiere divorciarse, no lo está promoviendo. Se parece mucho al primero. Se suspenden sus derechos como miembro, un tiempo definido o indefinido, se le ofrece cuidado y acompañamiento y, según sea el caso, se le recomienda tratamiento terapéutico. Si además es miembro con alguna ordenación, se suspende su ordenación. Si el cónyuge que cometió la falta no muestra que desea continuar con el matrimonio, disposición para corregir su conducta aplica lo estipulado en la condición 1, es decir, pasamos allá inmediatamente. Para todo miembro se suspenden sus derechos como miembro de la iglesia por tiempo indefinido, se le ofrecerá cuidado y acompañamiento pastoral, y si tiene alguna ordenación se le suspende su ordenación, porque él es el causante. Aunque él no esté promoviendo el divorcio, se aplica cualquiera de estos criterios. Pero si la persona no es causante de la falta, pero además no se quiere divorciar, aplica la condición 4. No desea divorciarse a pesar de que su pareja cometió la violencia, la infidelidad o cualquiera de las faltas que vemos arriba. ¿Qué se hace ahí? No se hará acreedor a un proceso disciplinario. Se le ofrecerá cuidado y acompañamiento pastoral. Se le recomendará tratamiento terapéutico y se recomendará un receso de sus funciones, muy parecido a la situación 2. Y si tiene alguna ordenación ministerial, no pierde su ordenación. En el caso de ser dedicado, lo mismo. Se le acompaña y se le ofrece un receso y se le brinda apoyo económico durante el tiempo que se lleva el proceso. ¿Qué pasa cuando aplica para otro tipo de faltas? Es decir, no es ni moralidad sexual ni violencia, otra situación. Puede ser que les gusta, no cumple con sus responsabilidades en casa, no da para el mandado, ¿no? Por más que se le busque, es un desobligado o es una desatenta desobligada. Vamos a ponerle cualquier otra cosa, pero es otra causa que no implica ni inmoralidad, ni violencia, ni perversión. Es otra causa. Quien no promueve el proceso de divorcio aplica más o menos igual. Quien, aunque no promueve el proceso de divorcio, es responsable de su separación por conductas reprobables o negligentes que afecten su matrimonio y sus hijos y que pueden causar que su pareja empiece un proceso de divorcio. Si no muestra actitudes y conductas proactivas para preservar saludable su matrimonio y la familia, a todo miembro se le suspenden sus derechos como miembro de la iglesia por tiempo indefinido, se le ofrece cuidado y acompañamiento pastoral, y si tiene alguna ordenación, se le revoca su ordenación ministerial. Si muestra actitudes y conductas proactivas, es decir, se ve que quiere hacer algo por mejorar, ¿verdad? Que cuando se le platica con él pastoralmente, intenta hacer algo y se ve que tiene voluntad y decisión por salvar su matrimonio, se le suspenden sus derechos como miembro de la iglesia. Ajá, de 6 meses a 2 años o indefinido, se le ofrece cuidado, y si tiene ordenación se le suspende su ordenación de 6 meses a 2 años. Es decir, en el de arriba es tiempo indefinido y en el otro se le puede decir: hermano, vemos que tienes interés, vamos a suspenderte tus derechos de miembro por 6 meses, y en 6 meses vemos cómo has evolucionado, platicamos, vemos que tanto ha mejorado tu condición en tu matrimonio, y probablemente en 6 meses se te restituyen tus derechos, ¿verdad? Porque tiene voluntad. En el primer caso no tiene voluntad, en el segundo caso tiene interés. Pero si no es el causante la persona, no desea divorciarse, a pesar de que su pareja está en conductas reprobables o negligentes, no se hará acreedor a un proceso disciplinario, se le ofrecerá cuidado y acompañamiento, se le recomendará un receso, y si tiene alguna ordenación ministerial no va a perder su ordenación, y si es dedicado, lo mismo, se le ofrece un receso y apoyo económico durante el tiempo que dure. Son las situaciones. Si usted, como pastor, o como líder de pastoral a matrimonios, o como integrante de algún comité, se encuentra que le piden que acompañe un caso de algún matrimonio de la iglesia que está ya en riesgo de divorcio o está en alguna de las fases del divorcio, lo primero que tiene que hacer es: a ver,
es por violencia, infidelidad, inmoralidad o perversión, es por otra causa. Ajá. Es lo primero que tiene que hacer. En caso de que diga, no, si es por inmoralidad sexual, ok, vamos a ver, caso uno, caso 2, caso 3 o caso 4. Y usted va a ubicar en qué caso se encuentra cada uno de los miembros del matrimonio. Entonces usted sabrá qué hacer exactamente en el caso que le corresponda. Pero si es por otra causa, entonces se va a remitir a esta otra. El abordaje. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el pastor, el consejo de ancianos en la iglesia? Lo primero que tiene que hacer es formar una comisión que analice el caso. De acuerdo a la situación, se le va a decir, hermano Manuel, hermano Víctor y hermano Sarabia, ustedes van a ser mi comisión para el caso del hermano Víctor. ¿Sale? Les pido por favor, entonces lo primero que va a hacer la comisión es acercarse al matrimonio y van a decir la comisión, la situación del hermano Ángel se encuentra en la condición 2, 3, 4, dependiendo la que encuentren. La comisión va a estar conformada por 3 integrantes. En caso de que el caso, en caso de que el caso, ¿verdad? En caso de que la situación que se está presentando tenga que ver con algún ministro asociado o con algún ministro de culto, es decir, con algún pastor o con un ministro, la comisión tiene que ser sí o sí ministros de culto o ministros asociados. Ajá. Pero si la situación que se está presentando de divorcio se da entre un miembro o ministro asociado, entonces pueden ser miembros fieles de la localidad, o incluso si la localidad no tiene miembros que puedan integrar la comisión, se le puede pedir a la otra iglesia vecina, la más cercana, que si nos ayuda con una comisión para atender un caso de mi iglesia. Es decir, yo soy pastor, pero ya revisé y no tengo dentro de mi membresía hermanos que yo considero que pueden llevar la situación del divorcio. Entonces le puedo decir al hermano Emanuel, que es pastor de la otra congregación, le digo, oye, hermano Manuelito, ¿no tendrá una comisión de hermanos expertos que me apoyen con un caso de un divorcio que se me está presentando? Y el hermano Emanuel dice, sí, hermano, con todo gusto. Hay 2 ministros y hay un hermano con mucha experiencia que le pueden apoyar. Perfecto, hermano, sería tan amable de apoyarme con su comisión de su iglesia. Sí, hermano, se puede. Es decir, no necesariamente tiene que ser de la propia localidad, puede ser de otra iglesia que nos apoyemos como iglesia. La comisión va a revisar las causas del proceso de divorcio o la consumación para identificar las faltas. Si es que hay faltas, lo primero que va a hacer es ver, ¿hay faltas? ¿Hay faltas en esta situación? Si encuentra faltas, lo primero que va a hacer la comisión es proponerle a la autoridad inmediata superior, que puede ser su pastor o puede ser su sobrevedor o puede ser el ejecutivo, un proceso disciplinario. Y hermano, ya investigamos y si hay una falta. Si hay una falta y de acuerdo a nuestros estatutos, en procesos disciplinarios, la falta cometida corresponde a este tipo y la medida disciplinaria es la que corresponda de acuerdo a nuestros estatutos. Eso es lo que va a hacer la comisión. Ahora, veamos algo importante. El punto de fe 19 de nuestro fundamento doctrinal habla sobre el matrimonio, divorcio y matrimonio. Matrimonio. Y lo que dice el punto de fe, nuestro credo como iglesia de Dios, es que el matrimonio es el propósito de Dios para la pareja, en el que un hombre y una mujer se comprometen a unir sus vidas mediante un pacto de amor y fidelidad, inicia ante las autoridades civiles con testigos de la sociedad y es bendecido por el Creador ante la iglesia para que dure toda la vida en un marco de igualdad, tolerancia, respeto y apoyo mutuo que honre a Dios. Ese es nuestro punto de fe. Sin embargo, también entendemos, ya lo decía yo al principio, que las condiciones de pecado a veces hacen que este propósito de Dios no se logre, ¿verdad? Estar en nuestra iglesia. Entonces, de acuerdo con las escrituras, el matrimonio solo se disuelve con la muerte o por la excepción señalada por Jesús en Mateo 19:9, que es la única causa que justifica el divorcio. Les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, dice Mateo 19:9. Eso es lo que dice nuestro fundamento doctrinal. Si una persona se divorcia por causas a las que la Biblia no autoriza y contrae nuevo matrimonio, comete adulterio y hace que su nuevo cónyuge también lo cometa. Mateo 5:32, Marcos 10 del 11 al 12 y Lucas 16 al 18 respaldan este principio que tenemos como iglesia. Las resoluciones conciliares vigentes, que ya mencioné al principio,
habla del 2019. La Iglesia de Dios declara que estamos en contra de la práctica del divorcio. Eso es importante tenerlo claro. La iglesia no está a favor del divorcio. La iglesia va a procurar el desarrollo, la madurez de nuestros matrimonios en la iglesia. No está a favor del divorcio. Sin embargo, comprendemos que las diferentes circunstancias y condiciones a veces hacen que se presente el divorcio dentro de nuestra iglesia. En los casos establecidos en Mateo 5:32 que ya vimos arriba, referente a la infidelidad durante el desposorio o de unión ilegítima siendo ya casado, o en casos de perversión de la conducta de alguno de los cónyuges que conlleve riesgo con los hijos, entonces el divorcio se convierte en una alternativa por contener el daño menor hacia las personas, cuidando siempre la vida y la integridad de las personas. La iglesia declara que en estos casos se puede llevar a cabo el nuevo matrimonio. ¿Cuándo puede haber un matrimonio en caso de que alguien haya sido casado previamente? Caso número uno, cuando se trate de un hombre o una mujer que se encuentre libre porque su cónyuge ya haya muerto. ¿Mm? Si el cónyuge ya murió, su esposo o su esposa ya murió, la iglesia está en posibilidades de acompañar al hermano o a la hermana en un nuevo matrimonio. Cuando se trate de una persona que se integra a nuestra iglesia con el antecedente de ser legalmente divorciado, es decir, antes de ser parte de la iglesia, antes de ser cristiano, tuvo un matrimonio, se divorció, llegó a la iglesia, aceptó el evangelio, se convirtió, se bautizó y ahora el hermano quiere recibir bendición ya como parte de la iglesia. La iglesia puede darle la bendición a su matrimonio. Cuando se trate de un miembro de la iglesia que se divorcia siendo creyente y lo haya hecho debido a las razones de la iglesia que acepta su declaración sobre divorcio, que es los casos de arriba, es decir, la hermana o el hermano de su pareja cometió alguna de las faltas que ya mencionamos anteriormente, inmoralidad, violencia, hubo un divorcio y entonces la hermana o el hermano, ellos no fueron los causantes, se quedaron en la iglesia, están en la iglesia y entonces la iglesia puede volver a darles una bendición matrimonial. El apóstol Pablo permite el divorcio y la posibilidad de volver a casarse tanto a una parte como a la otra cuando la decisión de ruptura se ha originado en el cónyuge incrédulo, cuando contra tal decisión nada puede hacer ya el creyente, según 1 Corintios 7, 15 al 16, que está ahí presente. Es decir, vamos a poner un ejemplo. El hermano asiste a la iglesia, es creyente, pero su esposa nunca aceptó el evangelio, no es creyente. Él es creyente, bautizado, ella no. Ella decide divorciarse. El hermano es de la iglesia, es creyente, pero ella decide dejarlo, vamos a decirlo así, decide dejarlo, decide divorciarse. Entonces el hermano, que se mantiene fiel a la palabra, se mantiene como creyente a la iglesia, entonces en ese caso también la iglesia puede apoyar a darle bendición matrimonial. Son los casos en los que la iglesia puede volver a dar una bendición matrimonial. Postulados para la pastoral. La persona que se divorcia por los motivos reconocidos por la Iglesia de Dios Séptimo Día como bíblicamente aceptables tiene el derecho de volver a casarse, que son los casos que ya mencioné. En los casos en los que el divorcio no corresponde al que es bíblicamente aceptable, la Iglesia no podrá impartir la ceremonia de bendición matrimonial para el nuevo casamiento. Si es otro caso diferente a los que ya están ahí mencionados, la iglesia no puede volver a dar una bendición matrimonial. Las personas divorciadas y vueltas a casar conforme a lo aceptado por la iglesia tienen el derecho de estar plenamente involucradas en la vida de la iglesia local. Es decir, si el hermano o la hermana aplica en estos casos y recibe la bendición para un nuevo casamiento, la iglesia lo tiene que volver a integrar y le tiene que permitir el desarrollo de sus ministerios dentro de la comunidad de fe. ¿Cómo se hace un procedimiento para volver a hacer un nuevo casamiento? En caso de viudez creo que es la más fácil, ¿verdad? En caso de viudez solamente hay que observar
que tengan ya un matrimonio por lo civil, que se les den sus pláticas prematrimoniales, que se les haga el acompañamiento, ¿verdad? Para que puedan recibir su bendición matrimonial. En los casos donde algún miembro de la pareja o ambos hayan tenido un matrimonio previo, serán abordados de la siguiente manera. Si es un ministro, y está a cargo de una instancia nacional o un proveedor, su autoridad inmediata superior va a formar una comisión. Esta comisión va a estudiar el caso y va a decidir si es procedente o no la bendición matrimonial. Si es un pastor o un ministro, también se tiene que integrar una comisión para que estudie el caso y pueda resolver si es procedente o no. En caso de que es un diácono, no pastor, un miembro o un simpatizante de la iglesia, el consejo de ancianos de la congregación va a estudiar el caso y va a resolver el matrimonio. Es decir, no procede así nada más que un hermano o una hermana dice, ya me quiero casar por segunda ocasión, llego y le digo, hermano Manuel, ya listo, estoy para que me des la bendición. No, hermano Emanuel va a hablar con su consejo de ancianos, ¿verdad? Va a hablar con su consejo de ancianos y entonces el consejo de ancianos va a estudiar el caso, va a platicar con la pareja y entonces va a observar si el nuevo matrimonio aplica de acuerdo a los principios que están considerados en el manual. Para resolver y otorgar una bendición a quienes han tenido matrimonio previo, los intereses. Ah, este es el mismo que le dije. ¿Qué es lo que tiene que hacer para resolver si se les puede dar la bendición? Primero, asegurar que el divorcio se haya llevado a cabo como corresponde legalmente mediante el documento correspondiente. Verificar que el divorcio cuenta con las razones aceptables por la Iglesia de Dios de acuerdo con su fundamento y sus resoluciones, que ya las mencioné anteriormente. Considerar los postulados para el divorcio y nuevo casamiento aplicables al caso, así como el criterio bíblico, y aplicar los principios del Evangelio y el amor de Jesús en los casos no previstos que soliciten bendición matrimonial. Eso es importantísimo. El amor de Jesús y los principios del Evangelio tienen que regir en todo tiempo y por encima de todo manual, ¿verdad? Por encima de todo criterio, siempre los principios del Evangelio y el amor de Jesús hay que tenerlos presentes en todo este proceso. Y bueno, mis hermanos, este es a grandes rasgos, de manera muy resumida, el procedimiento, el credo que tenemos como iglesia y el manual que tenemos. El que les compartí es este. Ajá. Es este, el que ustedes tienen en sus manos, es este que les compartí. Tiene el índice y todo lo que les mencioné de manera resumida, ustedes lo van a poder encontrar aquí para que lo tengan a la mano. Aquí están las condiciones, las fases, las tres fases que les mencioné, están las condiciones, ajá, están las condiciones, los postulados, las pautas pastorales, lo que aplica de acuerdo a las resoluciones conciliares y a los estatutos para un nuevo matrimonio. Todo esto lo van a encontrar en el manual que les compartí hace un ratito. Pues a grandes rasgos este sería, hermano Manuel, hermano Vic, el contenido de lo que tenemos como iglesia al respecto. Les decía, no es negociable, no podemos ahorita así como llegar a un acuerdo. Oye, hermano, y si mejor decidimos que la condición 3 nos la volamos como ve. No lo podemos hacer porque hay una resolución conciliar y hay acuerdos de consejo de administración detrás de esto y entonces no podemos en este foro, por ejemplo, llegar a ponernos de acuerdo y decir, a ver, hermano, vamos a tomar un acuerdo, ¿lo aplicamos o no lo aplicamos? No estaríamos en esa condición. Podemos aclarar dudas, podemos dialogar para cómo abordarlo de manera pastoral, pero no podríamos en este foro. El único que puede revocar una resolución conciliar es el propio concilio. Entonces, como este no es el concilio, no podríamos revocar algo que tomó el mismo concilio. Sí podemos platicar, sí podemos entenderlo de la mejor manera, sí podemos pastoralmente decir cómo hacerlo de la mejor práctica posible para cuidar a las personas. Eso sí podemos hacerlo, pero no podemos debatirlo ni decir estamos o no estamos de acuerdo, ¿verdad? No estaría dentro de nuestras facultades. Adelante, dejo el uso de la palabra a quien coordina esta parte, hermana Yasmín. Muchas gracias, mi hermano ministro Ángel Erazo, que Dios le bendiga. Y bueno, mis amados hermanos, ya vimos el tema sobre el matrimonio, los casos y cómo se tienen que resolver también espiritualmente hablando, del divorcio y cómo se puede dar el nuevo casamiento.
Y bueno, también ya vimos la postura bíblica, lo que Dios habla con respecto a esto, lo que la Iglesia de Dios en su declaración, y como lo mencionaba nuestro hermano ministro, no solamente lo sustenta la declaración, sino un acuerdo conciliar, el fundamento doctrinal e involucra los estatutos de la Iglesia de Dios. O sea que es un tema de suma importancia también para la Iglesia. Ahora, mis amados hermanos, vamos a abrir espacio para la mesa de diálogo. Vamos a hacerlo referente a la exposición del tema, de lo que se ha compartido bíblica y también sobre el credo de la Iglesia. Por favor, hermanos. Y vamos a darle la palabra ahora sí a mi hermana Yasmín Ángeles. Discúlpeme, mi hermana. Adelante. Puede prender su micrófono. Pasa vos. Hermano, me gustaría saber si cuando se coloca la palabra violencia, se trata de violencia física y violencia mental o psicológica, que le llaman, ¿no? Se está generalizando ambos tipos de violencia en la palabra violencia. Correcto, hermana. Correcto. Incluso por eso hay una etapa donde dice eh, la separación en la fase uno puede ser afectiva, puede ser emocional, es decir, puede llegar a esa parte. Entonces, las violencias, usted sabe cómo se tipifican, puede ser violencia física, agresiones físicas, pero también pueden ser violencias emocionales, pueden ser cualquier tipo de violencia que esté poniendo en riesgo la integridad tanto de la pareja como de los hijos. Es correcto, hermana. Gracias. Y Sí. otra pregunta, no sé en qué parte, o no sé si está inmerso en este tema, el tema de la recomendación para exámenes físicos que, que indiquen si hay alguna enfermedad de transmisión sexual cuando es un tema de inmoralidad sexual. Sí, ahí ya aplica lo que ahí dice recomendas. La comisión, precisamente la comisión se va a encargar de hacer la investigación. La comisión de las 3 personas que se van a acercar son los que van a hacer la investigación para saber lo que está pasando y dependiendo del tipo de lo que está ahí, por eso incluso hay una parte que dice se recomendará que pueda tomar atención terapéutica de cualquier tipo, que puede ser psicológica, que puede ser atención médica, lo que implique restaurar la integridad y la salud tanto emocional como física de la parte afectada. Está ahí la Muchas recomendación. gracias. Está ahí que Sí. dentro de la atención pastoral implica la recomendación de terapia de cualquier tipo que pueda ayudarle a restaurar y a sanar la parte que se vio afectada por el proceso. Ok, gracias. Sí, hermana Y una Yasmin. tercera y última pregunta es, qué pasa cuando son miembros de la iglesia, la pareja o individualmente alguno de los afectados o alguna parte del matrimonio, pero no quieren que ese tema lo concilie o lo lleve o haya ese acompañamiento por parte de la iglesia? De todas maneras, la iglesia, si son miembros de la iglesia, eso ya los lleva a contraer una responsabilidad con la iglesia. Entonces, si son miembros de la iglesia, sí o sí, tienen una obligación y una responsabilidad, tanto ellos como su pastor. Si se llegase a dar el caso y el asunto, si, obviamente, si no se entera el pastor, si no se entera la congregación, pues difícilmente va a saber que puede intervenir. Pero si ya el caso está del enterado del pastor, el pastor tiene que intervenir sí o sí porque son miembros bautizados de la congregación. Y como miembros bautizados de la congregación, dentro de sus obligaciones como miembro, está precisamente el observar estas conductas. Entonces el pastor va a intervenir sí o sí con atender la situación. Me imagino que con toda la sensibilidad del mundo, Sí, claro. tratando de que pasa mucho que si algo no les parece a los miembros, pues nada más agarran sus cositas y ni a Dios nos dicen, ¿no? Sí, sí. Entiendo que eso tiene que ser cuidado enormemente.
Sí, si sucede esa parte que la pareja o uno de los dos se aleja de la congregación y entonces ya no reconoce, ¿verdad?, a la figura del pastor o ya no reconoce su pertenencia a la iglesia, pues ya ahí ya difícilmente se puede hacer algo porque el hermano marca ese distanciamiento con la congregación. Ahí ya es un asunto que va más allá del tema del divorcio. Pero sí, efectivamente, el tema tendrá que ser tratado. Por eso dice ahí que la comisión tendrá que ser integrado por ministros o hermanos con una alta calidad moral, con una alta madurez espiritual, que sepan abordarlo, ¿verdad? No vamos a dejarle el caso a cualquier neófito que en lugar de ayudar, el problema se vuelva más grande, ¿no? No, tendrán que ser precisamente, por eso se recomienda que sean ministros o hermanos con madurez espiritual, con experiencia pastoral, que puedan hacer una correcta intervención. Si es el consejo de ancianos junto con el pastor, se supone que la iglesia eligió a su consejo de ancianos de acuerdo a los perfiles como las personas de probada madurez espiritual y entonces están en condiciones de poder brindarle acompañamiento. Por supuesto que tendrán que hacerlo con una condición pastoral. Ahorita ya no alcancé a abordar todas las pautas pastorales por cuestión de tiempo, pero si ustedes van al manual van a poder encontrar todas las recomendaciones pastorales que se tienen que seguir para poder tener una intervención adecuada, espiritual y moralmente sana para las personas. Muchas Muchas gracias, gracias, hermano. Sí, hermana Yasmín. muchas gracias, hermana Yasmín. Esperemos en Dios sea de mucha edificación también estas respuestas. Hermano ministro Ángel Erazo, bueno, hay algunas preguntas más. Yo quisiera compartir que estas mesas de diálogo son para la iglesia. Todos los temas que hemos abordado son para miembros de la iglesia, líderes de la iglesia, para que estemos informados y capacitados para cuando nos encontremos dentro de nuestra congregación con casos similares a los hoy expuestos en los manuales. Cabe mencionar, hermanos, también que les vamos a compartir el manual en PDF, el que subió aquí en Zoom nuestro hermano ministro, y yo lo voy a subir a los grupos, ya lo subí en algunos, para que lo tengan ahí, hermanos, en cuenta y en consulta. De igual manera, les vamos a enviar en PDF el fundamento doctrinal, les vamos a mandar los estatutos, bueno, hasta el momento los que siguen vigentes, los estatutos de la Iglesia de Dios, y ahí también vienen las responsabilidades de los miembros, vienen también, inclusive, a la parte de hasta atrás, cómo te pueden quitar hasta ser parte de la Iglesia, por no sujetarte inclusive a las normas que Dios establece. Y bueno, hermano ministro, el hermano Elías Ramírez del estado de Zacatecas, él atiende grupos familiares. Inclusive ahorita está atendiendo un grupo familiar y él pues evangeliza a personas de diferentes lugares, de diferentes denominaciones que se están incorporando a la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Y bueno, él tiene algunas preguntas que me mandó, pero hermano Elías, a mí me gustaría que abrieras tu micrófono y fueras concreto con tus preguntas para que tú las pudieras puntualizar, hermano, por favor. Hermano Elías Ramírez. Sí, hermanos, pues a vos, pues estas dudas son las que me hacen aquí los hermanos, ¿no? La primera, mi hermano, es ¿cómo se considera un matrimonio válido o aceptado por Dios? Porque generalmente decimos, te casaste al civil, pero los que se casan a la iglesia, y hay hermanos o parejas que no se casan a la iglesia, sí, en otras denominaciones se casan a la iglesia y para divorciarse tienen que solicitar permiso para divorcio en las autoridades eclesiales. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo es un matrimonio válido por Dios? Si el matrimonio se divorcia civilmente, pero pidió la bendición en la iglesia, ¿cómo se deshace esa bendición o ese matrimonio que se dio en la iglesia? Erróneamente yo le platicaba aquí a los hermanos que no es casarlos a la iglesia, es pedir una bendición matrimonial. Pero dice, yo he escuchado que dice el pastor, vamos a casarlos. Entonces, ¿cómo se hace ese divorcio en la iglesia o cómo se respeta, no? Y la otra, una pareja que no se casó en la iglesia, ¿no está casada delante de Dios? ¿Qué me dicen? Muchas gracias, hermano Elías. Adelante, pastor. Gracias, hermano Emanuel. Bien, pues lo primero que tenemos que tener presente es cuando la persona acepta a Cristo, transforma todo su ser.
Es decir, no cambia nada más en el bautizo, no cambia nada más una parte, ¿verdad? Si yo llego con mi esposa a la iglesia y me bautizo en la iglesia, la bendición impacta toda mi integridad. Es decir, no bautizo nada más una parte. El bautizo no nada más me da un derecho de pertenecer a un grupo, sino que el bautizo es una restauración total. Entonces, cuando yo llego a la iglesia, hay una bendición implícita en todo lo que afecta mi vida integral. Es decir, soy una nueva criatura en todo lo que implica, ¿verdad? Entonces, si yo llego con mi esposa a la iglesia y hago una aceptación del credo de la iglesia y tengo un bautizo en la iglesia, entonces esa bendición afecta todo lo que es mi integridad. No puedo decir, hermano, es que yo me bauticé, pero nada más mi membresía, mi matrimonio sigue siendo de la otra iglesia donde me bauticé, donde me casé anteriormente, donde me casaron, como se dice, ¿no? No, eso no aplica, hermano, eso no aplica. El matrimonio es válido delante de Dios en el momento en que yo restauro mi vida, junto con todo, es decir, todo lo que yo soy está implícito en mi restauración y es válido delante de Dios. Ahora, la pregunta que usted decía, ¿cómo se disuelve un matrimonio de la iglesia de Dios? La iglesia de Dios no da constancias de matrimonio, sino de un certificado de bendición matrimonial, ¿verdad? El matrimonio, por eso lo dice el manual, el matrimonio civil. Ujú. El manual es bien claro y va haciendo esta distinción entre matrimonio civil y bendición matrimonial. En ningún momento dice el casamiento de la iglesia, sino un segundo matrimonio civil y la bendición de la iglesia. Eso hay que tenerlo bien, bien presente, porque decir, ¿y ahora cómo disuelvo el matrimonio de la iglesia? No, pues es que el matrimonio nunca lo dice usted. Es que el pastor lo dijo. No, pues allí hay que orientar al pastor, ¿verdad? Hay que decirle al pastor que antes de celebrar una bendición matrimonial, lea el manual de liturgia, y el manual de liturgia exactamente explica esta parte para que cuando él llegue frente a la pareja en la iglesia, frente a los familiares en la iglesia, se conduzca correctamente. Si no lee el manual de liturgia, pues obviamente va a cometer algunos errores de términos como estos que estamos platicando, pero ahí ya no es un asunto de la iglesia, es un asunto de preparación del pastor propiamente. Todos los pastores, aunque tengamos experiencia, yo ya llevo en mi experiencia pastoral un montón de bendiciones matrimoniales, ¿verdad? Si cada que hay una bendición matrimonial, yo vuelvo y me vuelvo a dar vida, porque a veces pasa medio año, pasa un año entre una bendición matrimonial y otra, y se nos pueden olvidar algunas ideas. Entonces, yo vuelvo a dar de liturgia y le vuelvo a dar una lectura a la celebración de la bendición matrimonial para hacerlo correctamente y usar los términos correctos conforme a lo que tenemos como iglesia como procedimientos. Entonces, es lo que le podría comentar, hermano Elías. Sí, hermano, gracias. Una pregunta, ese Sí. documento, ese certificado de bendición matrimonial, si me divorcio, ¿qué pasa con ese certificado? Es otra pregunta que me hacen. No, pues el certificado es lo de menos, hermano. El papel es lo de menos. El papel solamente es una constancia. Es algo físico que nos permite dar fe de algo. Pero me dijo una hermana en una ocasión, dijo, hermano, yo estoy divorciada entonces porque perdí mi certificado de matrimonio, no sé dónde lo dejé. Le dije, no, hermano, el hecho de que no encuentre el papel no significa que usted ya no tiene responsabilidad con su pareja, ¿verdad? Porque dijo, no, ya lo perdí, hermano, ya no sé ni dónde se quedó, entonces como ya perdí el papel, entonces yo ya estoy libre, ¿no? Ya soy libre de hacer lo que quiera, ¿no? El papel, hermano, solamente es una constancia como cualquier otra constancia, ¿verdad? Como mi acta de nacimiento, solamente da fe que yo me llamo así, que nací en tal parte, pero esa acta no soy yo, ¿verdad? Ni tiene mi esencia, solamente es un documento que comprueba algo, que dice algo, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo se rompe una relación matrimonial, pues el papel queda en segundo término, ¿verdad? El papel es lo de menos. El papel obviamente pierde validez en ese mismo instante. Da fe que en algún instante de la vida de esa persona tuvo una bendición matrimonial, pero posteriormente se levantó un acta, ¿verdad? Hubo un proceso disciplinario, hubo algo que dice que esa relación matrimonial se disolvió, se rompió, y por consiguiente el documento también pierde valor, ¿verdad? Ya no tendría caso un papel donde ya se disolvió la relación matrimonial, ¿verdad? Pero solamente es una constancia, hermano. El papel no tiene más importancia que eso, dar fe de algo que pasó,
como mi certificado de bautizo. Sabemos que el que yo tenga mi certificado o no de bautizo no significa que eso quite la importancia de la relación con Dios que yo celebré aquel día cuando fui bautizado, ¿verdad? El documento solamente da fe de que pasó y que un pastor dice que efectivamente sucedió, pero hasta ahí. Es solamente una constancia que da fe de algo, pero que lo más importante siempre va a ser el acto de relación entre las personas. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermanos. A sus órdenes, hermano Elías. Y bueno, hermanos, también como comentario, si usted tal vez extravió alguna documentación administrativa de la iglesia, puede volverlo a tramitar, acérquese con su sobrevedor para que le vuelvan a tramitar algún certificado, si usted todavía cuenta con la información, sino que se la renueven, hermanos. Hermano ministro, antes de ceder la palabra a mi hermano Juan Manuel, aquí en el chat nos habían puesto una pregunta de nuestro hermano diácono Isaac Álvarez. Dice, ¿es indispensable crear la comisión o que el pastor pueda realizar el proceso de acompañamiento por sí solo? Y, hermano, si gusta, abordamos la otra pregunta y dice, pasa vos, hermano, si un matrimonio se casa en la iglesia de Dios y se separan y viven separados, aquí pone por años, ¿ese matrimonio existe delante de Dios? Adelante, pastor. Gracias. En el primer caso, si lo puede hacer el pastor solo, sí lo puede hacer, sí lo puede hacer. Sin embargo, el riesgo de que se equivoque es más alto. Es mucho más alto a que si integramos una comisión de hermanos que le acompañen al pastor en un proceso de este tipo, ¿verdad? Porque puede ser que ya involucrado la visión de una sola persona, somos altamente influenciables, hermanos. A mí me ha pasado como pastor. De pronto llego y escucho a la hermana y la hermana me da su postura, me da su versión y cuando menos pienso ya me ganó la tendencia. Somos influenciables, es normal. No es que yo sea malo o el pastor sea malo. Simple y sencillamente la capacidad se va a ver limitada a cuando ampliamos la posibilidad de que sea un equipo de 3 personas, ¿verdad? Hasta es bíblico, ¿verdad? 3 consejeros siempre van a ser mejores, ¿verdad? La visión de 3 personas ya amplía el espectro para poder entender un asunto. En cualquier tema, no nada más en temas pastorales, siempre es bueno que los asuntos se aborden con más de 2 o 3 personas, ¿verdad? Con el consejo de ancianos. Los concejales, siempre los concejales van a hacer que se vean aristas que yo podría no estar viendo. Puede ser que yo no lo vea, pero ya con la ayuda de David Bautista y de Armando, ellos están viendo cosas que ya no veo y entonces la visión se hace más amplia. ¿Puede hacerlo el pastor solo? Sí, pero la posibilidad de equivocarse va a ser más amplia y también la visión que se tenga de la situación y la investigación va a estar más limitada que si lo hacemos con 3. Entonces yo creo que siempre va a ser conveniente los 3. Ahora, el manual sugiere que sean 3 y yo también creo que es mejor que sean los 3. Ahora dice, si un matrimonio se casa y viven separados, existe delante de Dios, hermanos, delante de Dios existe todo, ¿verdad? Recuerden, Dios es Dios y delante de Dios existe todo. No puede ser así como que Dios vea una cosa así y otra cosa no. Vea el que los que se llevan bien bonito y cenan juntos, eso sí existen, eso sí los ve y los otros no los ve. No, delante de Dios existen todos, ¿verdad? De todo existe delante de Dios. No hay nada que se oculte delante de su presencia. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ser. Dios es omnipresente y Dios todo lo ve y todo lo puede. Entonces, no puede haber así como casos así de que Dios diga, no te quiero ver, a ti ya no te quiero ver porque ya no vives, ya no estás separado, ya no te quiero ver. Lo que sí puede haber una mala atención pastoral. Eso sí, parejas que se separaron, nunca hubo una intervención pastoral. Nunca se hizo el procedimiento que ahorita estamos viendo. Eso sí puede existir. Entonces, más que existir delante de Dios, la pregunta sería, hermano, ¿puede haber matrimonios que se separaron hace mucho, pero nunca tuvieron atención pastoral y nunca se resolvió su caso? Esa sí se la creo.
Esa sí se la creo, que haya una pareja que se disolvió y el pastor nunca hizo comisión, nunca intervino nadie, y las cosas se quedaron ahí nada más así de manera clandestina. Eso sí puede existir, que nunca hubo una atención. Por eso este manual orienta para que no se den estos casos que nos está presentando aquí una hermana Raquel, ¿verdad? Que ya tienen un mes, ya tienen un año, ya tienen 3 años y no hizo ninguna intervención. Eso sí, este manual nos va a ayudar para que no se lleguen a presentar estas situaciones que diga, como dice la hermana, hermano, ya tienen años que pasó y nadie hizo nada. Este manual precisamente va a ayudarnos a que no sucedan este tipo de cosas sin que tengan una correcta intervención pastoral, ¿verdad? Sino que se tiene que resolver exactamente como lo marcan nuestros principios y nuestros procesos como iglesia. Muchas gracias, hermano. Bueno, hermanos, y aunado a la pregunta de nuestro hermano diácono, a lo mejor, hermano ministro, no sé si me equivoque, a veces por vergüenza no queremos buscar restauración de los propios hermanos de la congregación. Sí, ¿Cómo los también. hermanos me van a restaurar a mí si yo era el predicador, yo era el director de varones? Qué vergüenza que se enteren lo que hice. Por eso nuestro ministro decía, y lo recomienda el manual, si es necesario, busquen apoyo eh, espiritual, profesional, en otra localidad, que los pastoree tal vez otro hermano, otra comitiva, porque a veces por vergüenza, hermanos, preferimos salirnos de la iglesia que buscar restauración. Hermano, ahora sí le quisiera dejar la palabra a nuestro hermano Juan Manuel. Sí, claro. Pasa a ustedes, queridos hermanos, Dios los bendiga. A vos, Una, Paz. una, una pregunta, hermano. Bueno, ahorita que mi hermano hizo la otra pregunta, ya hasta me surgieron más dudas, ¿verdad? Ya si me puede ahí dar más espacio, a lo mejor las haré. Pero mi pregunta es, ¿la bendición matrimonial es única o se puede impartir varias veces, hermano? Esa sería mi pregunta. La Gracias, bendición, hermano. la bendición matrimonial se puede impartir varias veces. ¿O solamente es única? No, pues es que la Única. bendición matrimonial se imparte una vez al matrimonio. Hay veces que hay iglesias que hacen renovaciones de votos, ¿verdad? A los 20 años, 15 años, hacen una oración, pero yo le llamo más una oración de agradecimiento, ¿verdad? Porque Dios ha acompañado. ¿Verdad? Ha acompañado durante 20 años, durante 15 años, 10 años, porque hay iglesias o hay hermanos que tienen la costumbre que las bodas de plata y esas cosas, ¿no? Que todavía lo traen y a veces como iglesia, ¿verdad? Lo hacen una acción de agradecimiento a los 25, a los 50, pero más es una oración de gratitud. ¿Verdad? Yo creo que es una oración de gratitud porque Dios ha sido bueno con esta pareja durante 20, 25 años, pero yo lo veo más como una oración de gratitud. Ahora, ¿cuándo se puede dar una segunda bendición? Como en los casos que aplicamos cuando hay un segundo matrimonio, que la pareja, él o ella enviudaron, se vuelven a buscar otra pareja, hay otro matrimonio y entonces vuelven a la iglesia para implorar bendición. Ahí sí es una segunda bendición, ¿verdad? Porque enviudó y ahora viene con otra persona en otro matrimonio, cumple con los criterios bíblicos de viudez y entonces la persona recibe una segunda bendición. Pero yo creo que durante el matrimonio, ¿verdad? Podemos acercarnos no una, muchas veces al altar para que Dios siga bendiciendo mi matrimonio, ¿verdad? Pero como bendición matrimonial, yo creo que con la primera es más que suficiente, hermano, porque lo que Dios bendice, no nos separa el hombre, ¿verdad? Entonces, si no nos separa el hombre, lo que Dios ya separó, dijo, es de por vida. Y el propósito de Dios es que el matrimonio sea de por vida. Entonces, una bendición de Dios es de por vida. Ajá, no puede ser así como que ya me acabé la primera bendición y voy por otra, ¿verdad? Así de como Dios me diste una que me duró 5 años, pero ya me la acabé, ahora quiero otra. No, yo creo que más bien si algo sentimos que está resfriando nuestro matrimonio y demás, ya tenemos que buscar otro tipo de ayuda pastoral para reactivar, para reanimar, para darle madurez y solidez a nuestro matrimonio, pero yo creo que la bendición de Dios con una basta para toda la vida. Gracias, hermano, por Sí, mi hermano Juanito. Yo creo que sí, es correcto eso. Yo también creo. Sí. Yo ya me quiero también divorciar, ¿no? Pero ya hay unos años más.
Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Muchas Dicen, gracias. dicen hermano, pero yo no soy la que hay otro caso, así es que pues, caso, Es el primer caso. Ya sé el que el caso segundo. uno, comisión uno. Sí, exactamente. Sí. Dios lo bendiga, hermano. Gracias, Gracias. hermano. Muchas gracias, hermanos. Y bueno, debemos de tener mucho cuidado espiritual, mis amados hermanos. Aquí en las leyes en México, inclusive por diferencia de caracteres, uno se puede divorciar sin que la otra persona lo sepa. Así están las leyes ya, hermanos. La sociedad está tan corrompida que han visto el matrimonio como algo innecesario dentro de la sociedad, pero es una institución divina, mis amados hermanos. Imagínense, nada más porque no me llevo bien con mi pareja, hoy el divorcio y ya estoy divorciado en 3 horas. Así se vive actualmente la situación, hermanos. Seamos fuertes espiritualmente. Quiero darle la palabra a nuestro hermano Sarabia. Adelante, mi hermano. Pasa voz, mis hermanos, hermano Vamos, paz. Ángel. Bueno, yo les pido una disculpa, tal vez ignore mucho lo que abarca este manual, pero mi pregunta es al respecto de cuando se pide una bendición pastoral. ¿Es requisito indispensable que previamente esté casado por lo civil? Es correcto. Es correcto, así lo marca el manual de liturgia. El manual de liturgia dice que dentro de las recomendaciones al pastor, lo primero que el pastor tiene que hacer es pedirle el acta de matrimonio frente a un juez civil. Eso sí es un requisito. Si la pareja no tiene ese trámite ante el gobierno, no se le puede impartir la bendición matrimonial, de acuerdo a nuestro manual de liturgia, hermano Sarabia. Hermanos, mi pregunta surgió porque no tiene mucho tiempo que, bueno, se llevó a cabo la bendición pastoral de una pareja, pero que no presentaron este requisito. Y, y bueno, la causa fue, hermano, que el hermano recibe una pensión pero esa pensión corresponde a su esposa. Entonces dijo, no me puedo casar porque me van a quitar la pensión. Y bueno, no presentaron este requisito, hermanos, y la iglesia y el pastor les dio la bendición de matrimonio. Eso es lo que yo he visto que pasa, hermanos. Entonces, pues no sé hasta dónde esté bien, hasta dónde esté mal, no sé en qué se basaron o pues ya, si usted me dice que está dentro de el manual de liturgia y eso, hermano, pues entonces nos lo estamos brincando, ¿no? Sí, hermano, definitivamente a veces por desconocimiento, ¿verdad? Por desconocimiento cometimos omisiones. Qué bueno que hay espacios como este, ¿verdad? De capacitación, de charla, porque a veces el desconocimiento nos lleva a tomar decisiones equivocadas, ¿verdad? Como esta que usted nos está platicando. Si nosotros volteamos a ver nuestro fundamento doctrinal, nuestros manuales que tenemos como iglesia, nos vamos a dar cuenta que ahí hay una equivocación, ¿verdad? Ahí hay una equivocación del pastor y hay que orientarlo, ¿verdad? A lo mejor no se le ha explicado, él está actuando de buena fe, sin embargo, está cometiendo una falta administrativa que hay que ayudarle, ¿no? A veces en la buena intención de ayudarles a los hermanitos lo hacemos, pero ya ahí, ya él está cometiendo una falta administrativa como pastor, que en determinado momento, ya en su tarea pastoral, pues puede ser sancionado y amonestado por estar realizando una práctica incorrecta. Pero sí, hermano, es incorrecto, es Gra- incorrecto. Gracias, hermano Ángel. Muchas gracias, hermano. Y precisamente para eso estamos abriendo estas mesas de diálogo, estos foros, para seguir capacitándonos. Y si en esta noche tenemos a pastores, a diáconos, a ministros, les invitamos, yo soy el primero, que sigamos aprendiendo de la palabra de Dios, pero también conozcamos más a nuestra iglesia para no cometer errores que pueden traer consecuencias negativas, inclusive en nuestra misma congregación. Entonces, hermanos, preguntemos, ahí están los recursos, los vamos a compartir.
Yo le quisiera pedir igual al ministro Ángel Erazo si nos puede compartir las resoluciones conciliares para que también estemos enterados de cuáles son las decisiones que han tomado los concilios ministeriales. Y bueno, yo en lo personal agradezco porque el hermano ministro Ángel Erazo, hay cosas que se nos salen de las manos, no sabemos cómo actuar o desconocemos el actuar, hermanos. Y gracias a Dios, pues yo he molestado unas cuantas veces nada más al ministro Ángel Erazo pidiendo consejo y ya él nos ilustra, nos enseña conforme a las normas también de la iglesia y eso nos ayuda a nosotros a tomar mejores decisiones como líderes de nuestras localidades. El hermano Arturo Román tiene su manita levantada. Hermano, ¿quiere decir algo, hermano? Sí, hermano, Adelante. pasa voz, Vamos, corríjanme, Paz. corríjanme si estoy mal. Yo tengo entendido que cuando hay una separación de un matrimonio, no se deben de casar ni buscar otra pareja hasta que se muera el cónyuge. Y aparte, pues debe uno de proveer todo lo necesario a los hijos, pero a lo mejor estoy mal. No, pues sí es correcto, hermano. Sí, la responsabilidad con los hijos, la responsabilidad civil que se marquen ante las leyes, eso hay que cumplirlo. Incluso como iglesia, si por ejemplo un padre tiene que dar pensión a sus hijos como un requisito de nuevo casamiento, si es que aplica los criterios que vimos anteriormente para un nuevo matrimonio, un requisito es preguntarle a sus hijos, preguntarle a su anterior esposa si él está cumpliendo con su responsabilidad como padre. Si no está cumpliendo con su responsabilidad como padre con sus anteriores hijos, definitivamente ahí hay una atención pastoral que hay que brindarle al hermano. Por eso en todo momento brinda el acompañamiento pastoral. Cada caso se vuelve específico. Por eso es importante la comisión, ¿verdad? La comisión se vuelve valiosa porque va a estudiar cada caso en específico, cómo está la condición de cada uno de los casos. Por eso dice, antes de que se pueda dar un segundo matrimonio, hay que estudiar cada caso para ver si es procedente o no. Es decir, no nada más con que el hermano llegue y diga, hermano, ya estoy listo para la segunda bendición. No, el caso se tendrá que turnar a una comisión, así como en el divorcio, se va a formar una comisión que estudie el caso del hermano, cómo está su situación, cómo fue su anterior divorcio, para que esta comisión determine delante de la iglesia y diga, ¿procede o no procede? Es decir, hermano Arturo Román, no es así como que nada más llegue el hermano y diga, vengo por mi bendición y ya de buenas a primeras. No, hay que integrar una comisión que estudie específicamente el caso de este hermano para saber cómo se dio su situación y en qué condición se encuentra previo a poder impartir una bendición matrimonial. Por eso es importante que se integre la comisión para evitar lo que dice mi hermano Arturo Román, cometer imprudencias, cometer irregularidades que después nos tengamos que arrepentir así de, ahora ya le di la bendición, ¿no? Después del mes me doy cuenta que ni siquiera estaba dándole la pensión a sus hijos o no estaba cumpliendo con sus responsabilidades y ahora ya lo bendije, ¿no? Y ahora, les digo de bendición, ¿no? ¿Cómo se la quito? Ya hice un acto litúrgico de manera equivocada. Por eso el manual de procedimiento nos dice, antes de que impartas una bendición matrimonial, haz una comisión que estudie el caso, que vea todas las posibilidades que están detrás del caso y determine la procedencia o no procedencia de la bendición matrimonial para que no nos pase esto que dice el hermano, que diga, hermano, ¿qué cree que en mi iglesia hicimos esto? Y ahora me estoy dando cuenta 2 años después, ¿no? Que no debimos haberlo hecho. No, precisamente el manual nos ayuda para que no caigamos en este tipo de eventualidades como las que a veces uno sucede, ¿no? Muchas gracias, hermano. Sí, gracias. Y bueno, también como lo mencionaba el ministro hace un momento, si la comisión local no está capacitada Es para correcto. atender este tipo de situaciones, hermanos, acudan a su autoridad inmediata. Y si igual, hermanos, se sale de las manos tal vez del coordinador, etcétera, pasen a una autoridad, hermanos, que esté bien documentada con las normas de la iglesia y principalmente bajo la dirección de la palabra de nuestro Dios. Hermano, ya vamos sobre tiempo, pero usted nos dice, hermano, al parecer hay como 2 o 3 preguntitas más. Ok, las atendemos. Muy bien, gracias, pastor. Mi hermana Eli anotó en el chat hace ratito una pregunta, no la había observado con detenimiento. Discúlpeme, mi hermana Eli,
pero la quiero leer. Dice aquí mi hermana Eli. Hermano, si una persona se casó y por infidelidad del hombre se separaron, delante de Dios, ¿cómo queda ese matrimonio? Y bueno, hermano, si me permite, aquí hay otra pregunta que a lo mejor las podemos correlacionar. Es de nuestro hermano, nuestra hermana América. Dice, hermano, pasa vos, si la pareja solo está casada por el civil, pero no por la iglesia, pero ambos son de diferentes religiones, pero ahora hay muchas diferencias y problemas en el matrimonio, ¿pueden divorciarse? O sea, ese es como que un punto para poder divorciarse, algo así, hermano. Adelante, pastor. Sí, gracias. Caso número 1, ¿cómo estaba la primera pregunta? Recuérdeme. Era Dice mi que si cometió infidelidad, ya me acordé. Exacto. Si cometió infidelidad, ¿cómo queda ese matrimonio delante de Dios? Aplica en el caso número 1. El caso de infidelidad es una causal de divorcio, ¿verdad? Es una causal para el divorcio y además es bíblicamente aceptada. Si dice, pero no se hizo nada, entonces, ¿cómo quedó delante de Dios? No, pues delante de Dios quedó desatendida por su pastor. ¿Sí? Sí, ¿cómo quedó delante de Dios? Pues delante de Dios quedó como una pareja que el pastor no hizo absolutamente nada. Y el pastor debió haber intervenido para haber ayudado a esta pareja, haberles acompañado en el proceso para que resolvieran su situación. Ella tiene muchos años a que esto pasó. Precisamente por eso está este manual, para ayudarles a los pastores a que no sucedan este tipo de casos, ¿verdad? Acompañarlos a que lo resuelvan. Ahí lo primero que debieron haber hecho es la comisión, ubicar el caso. Un caso número 1, si es que se promovió el divorcio, entonces ayudarles a tomar una decisión y que los hermanos restauren su vida, ¿verdad? Que se pierda el matrimonio, pero que no se pierdan las vidas, ¿verdad? Que no se pierda la vida de las personas. Entonces, hay un proceso mal ejecutado, definitivamente, delante de Dios, queda como una mala atención pastoral, definitivamente, delante de Dios y delante de los hombres, ¿verdad? No se atendió una situación que se debió de haber atendido, se les debió de haber ayudado. ¿Quién sabe cuáles sean las consecuencias ahorita después de todo este tiempo, verdad? Si lo resolvieron, cómo lo resolvieron, en qué condiciones quedaron, los daños que pudieron haberse evitado, si se les hubiese brindado una buena atención pastoral en su momento, ¿verdad? Pero ya los hubieras, ya no existen, ¿verdad? A lo mejor si está ese caso y ahora que lo conoce, pues a lo mejor acercarse y tratar de rescatar a las personas de la mejor manera posible, ¿verdad? Ayudarles en esta etapa que estén viviendo para poder ver cómo se les puede acompañar en esta etapa de su vida. Y la otra que dice que si están casados por el civil, pero no por la iglesia, pero son de diferentes religiones y hay muchas diferencias, no, pues definitivamente tienen un paquetote de situaciones estos hermanos que hay que ayudarles, ¿no? Entonces arme una comisión como de 6 en este caso para ayudarles, hay que ayudarles, la comisión tendrá que ayudarles, ahí tendremos que integrar la comisión. Por si me preguntan, ¿qué hago en ese caso? Lo primero que tiene que hacer es integrar la comisión, que se acerquen a esta pareja, ver cómo se les puede ayudar, ver en qué condiciones están. Lo que sí, la pregunta que usted me hace, ¿pueden divorciarse? Lo dije en una parte, el pastor y la iglesia no son los que deciden quién sí y quién no se divorcia, es decir, les autorizamos el divorcio a esta pareja. ¿Qué deciden? A ver, levanten la mano quienes estén de acuerdo en que los divorciemos. Perfecto, ganó la mayoría. Sí, hermana, divórcielos. No, la iglesia no está facultada para decidir sí o no, y menos incitarlos al divorcio o a mantenerlos unidos. La iglesia les va a brindar acompañamiento pastoral. El divorcio es una decisión de ellos. La iglesia no puede en ninguno de los casos ni obligarlos a estar juntos ni obligarlos a divorciarse. Nuestra tarea es pastoral, acompañarlos en el proceso, pero no podemos decir estos sí pueden o estos no pueden. Ante la pregunta de ¿pueden divorciarse? La pregunta es acompáñenlos a ellos, ojalá digan que no, ojalá arreglen las cosas, eso sería lo ideal porque ese es el propósito de Dios, pero si en determinado momento deciden divorciarse, no es una decisión que dependa de nosotros. No tiene que quedar en nuestras manos el decir, sí, se divorciaron y yo le ayudé, yo les dije que sí se divorciaran. No, esa parte no nos corresponde, no está en nuestras facultades pastorales. Muchas gracias, ministro. Bueno,
Vamos a continuar. Y bueno, yo me he encontrado con muchos casos en la iglesia así, que se han casado con alguien inconverso, alguien que tiene una fe o alguien que profesa profundamente lo contrario a nosotros, ya que es de cada quien, hermanos. Pero dice el apóstol Pablo que vaya a ser que por tu testimonio, tu pareja se convierta a la iglesia de Dios. Amén. Amén. Nuestro hermano David Bautista tiene su manita levantada. Adelante, hermano. Paso a vosotros, hermanos, muchas gracias. Creo que es un tema muy interesante porque pues tenemos muchos casos dentro de la iglesia. Y más que preguntas, quiero hacer algunos comentarios respecto a que, por ejemplo, hay algunas parejas, aún de pastores o de ministros, que no se dejan ayudar, digo en términos así, porque o una parte o la otra se resiste al acompañamiento, no quiere entrevistas, y de esa manera, pues uno sí está como que accesible y otro no. Y ahí como que pues ya no se puede hacer mucho. Esa es parte de la experiencia que hemos recogido. Otro comentario tiene que ver con el concepto del proceso disciplinario. Cuando se detecta una falta y necesariamente tiene que haber un proceso disciplinario, y entonces surgen ahí los comentarios, ¿y dónde está el amor? ¿Verdad? Como que el amor tiene que necesariamente pasar por alto, ¿no? La falta, como si no hubiera ocurrido nada. Son algunos conceptos, ¿verdad? Totalmente equivocados. Y el último comentario tiene que ver con la tarea que tiene la comisión. La comisión no aplica procesos disciplinarios. Es solamente la autoridad, en este caso, el pastor con el Perfecto. sobrevedor o el sobrevedor con el Consejo Ejecutivo General, porque a veces la comisión como que quiere atribuirse, ¿verdad? No, pues ya encontramos esto y el hermano pues amerita esto y bueno, ya son atribuciones que no le corresponden. Son comentarios solamente, hermano Ángel. Muchas gracias. Gracias, hermano. Tiene usted toda la razón. A veces sí se presentan situaciones donde la persona no acepta la ayuda pastoral, ¿verdad? Y pues obviamente sabemos que nuestra autoridad tiene sentido en razón de nuestra fe, en razón de cuando aceptamos la iglesia. Cuando eso ya queda fuera, pues ya no hay mucho modo de ayudarles a las personas, ¿verdad? Porque efectivamente, como iglesia, el pastor tiene autoridad sobre las personas en razón de la fe que tiene, ¿verdad? Fuera de eso, la autoridad es meramente moral y voluntaria, ¿verdad? No, es decir, no hay una autoridad impuesta por alguna ley o algo, sino que es voluntario, ¿verdad? Somos voluntarios y yo reconozco a mi pastor como mi autoridad en razón de mi fe. Entonces, sí tiene razón el hermano, efectivamente puede darse el caso que la persona no quiera aceptar la ayuda pastoral, el acompañamiento pastoral, y eso limita mucho el poder acompañarles. Muchas gracias, hermano David, por sus comentarios. Y bueno, mis amados hermanos, fue una mesa muy enriquecedora, de mucha bendición, sin duda alguna. Y sigamos aprendiendo, mis amados hermanos. Sí. A ver, creo que aquí hay una más. Un par de preguntas más, hermano, en el chat. Son Ah. igual de nuestro hermano Magdiel Marcos. Adelante, hermano Vic, ayúdanos, por favor. Por eso Ministro Ángel Erazo, se las voy a leer. Ya, si quiere, con estas concluimos. Dice, pasa voz, hermanos, hay un manual de pasos a seguir para el sobrevedor, poder terminar la infidelidad de un pastor, porque en muchos casos la esposa del pastor, supongo que dice con pruebas, no la escuchan mucho y dan preferencia a la figura pastoral. Dice, para esos casos especiales el manual dice que solo los oficiales, pastor local, diáconos y ministros. Yo creo que la primera pregunta, la primera que leí es la pregunta de nuestro hermano. Si hay algún manual de pasos para seguir para el sobrevedor, terminan con una infidelidad de un pastor. Ya que comenta el hermano que muchas veces a la esposa del pastor no la escuchan mucho y dan preferencia a la figura pastoral. Este manual aplica para todos los casos. Es decir, este manual no está hecho solo para la iglesia local, para que la use solamente el pastor con los miembros. No, por eso está ahí en el manual. Explica incluso si tuviese alguna ordenación
ministerial, inmediatamente se le va a quitar. Es decir, aplica para quien tiene una ordenación. Es más, dice, para quien tenga un cargo nacional, ¿verdad? O sea, este manual abarca hasta quien tiene un cargo nacional y se presenta, también dice cómo se tiene que abordar, ¿verdad? El caso. Entonces, no es exclusivo para la iglesia local, que pensemos que este manual solamente lo puede aplicar el pastor hacia su membresía. No, este también puede ser utilizable si, por ejemplo, la situación se presenta y el causante es el pastor de la iglesia. Entonces, su autoridad inmediata, que es el sobrevedor, la comisión la va a integrar la sobreveduría, ¿verdad? Buscará pastores de otras iglesias que acompañen al pastor, y entonces el encargado de atender esta situación es el sobrevedor del distrito, ¿verdad? Con la comisión que él determine. Pero el manual no se limita solamente a la iglesia local. Abarca cualquier caso independientemente del nivel ministerial que esté desempeñando dentro de la iglesia. Es decir, si fuese miembro del consejo de administración o de un consejo ejecutivo general o algo, los pasos aplican de la misma manera que le aplican a un miembro simpatizante de la iglesia. El proceso es el mismo y el tratamiento tendrá que seguirse siguiendo los mismos criterios y los mismos pasos que marcan nuestros estatutos y lo que marca los procedimientos del manual. Es decir, como decir, esto aplica para un miembro de la iglesia o para un obrero de la iglesia, pero como es el pastor, no le aplica al pastor. No, aplica también. Y es también, este manual también es para que lo use el sobredor, no nada más el pastor local. Muchas gracias, hermano pastor. Bueno, mis amados hermanos, espero en Dios les haya sido de mucha bendición, al menos para mí sí, y tengamos la humildad, hermanos, de reconocer que necesitamos seguir aprendiendo, pero principalmente irnos dirigiendo por el poder del Espíritu Santo. A veces decimos, yo soy el pastor local y aquí se hace lo que yo diga y no me interesa lo demás. No, hermanos. Recuerden que la iglesia es, dice el apóstol Pablo, hágase todo decentemente y con orden. Somos una iglesia, somos el reflejo de la luz hacia las naciones. Entonces debemos de tener cuidado con nuestro comportamiento, con nuestra vida y testimonio. Yo recuerdo hace ya tiempo, le mandé un mensaje al ministro Ángel Erazo, porque se nos presentó una situación matrimonial, no sé si usted se acuerda, mi hermano, Sí. muy delicada también, y yo tuve que pedirle consejo, le digo, hermano, ¿qué podemos hacer? No sé qué hacer. Institucionalmente en la iglesia, ¿qué hacemos? Y ahí fue cuando él me compartió este manual de matrimonios, que yo creo que un error mío, hermanos, fue no mandarlo a todos lados para que todos lo pudieran conocer, hermanos. Pero hoy se presta la oportunidad para que sigamos aprendiendo de la palabra de Dios, pero también de nuestra iglesia, la iglesia de Dios del séptimo día. Bueno, mis amados hermanos, si ya no hay nada que comentar, Hermano Emanuel. No sé si quiera concluir con... Adelante, hermano. Sí, Adelante. nada más hay una pregunta que hace nuestra hermana Carmen Islas en Facebook, que pregunta que si el seguimiento que se debe de dar en la pastoral de matrimonio solo es realizado por pastores, ministros, pastores adjuntos, etcétera. En pastoral a mujeres, la líder puede llevar el pastoreo o lleva el caso a pastor y al consejo de ancianos. En el manual, a ver, déjeme ver, en el manual, aquí para ser explícitos, en la página 19, dice que la comisión puede ser por ministros asociados, pero también por miembros fieles de la localidad o de congregaciones cercanas. Es decir, no limita el que digan si una hermana obviamente es miembro de la iglesia, es fiel de la localidad y puede participar en el comité de acompañamiento a los casos, solamente para atender la duda que tiene nuestra hermanita de si solamente los diáconos, los ministros, los pastores, y si una mujer puede participar en el acompañamiento pastoral y en alguna de estas comisiones. Sí, por supuesto, también la comisión puede estar integrada por hermanas, porque son miembros fieles de la iglesia, ¿verdad? Lo que sí tiene que tener esa característica, fieles, con madurez espiritual, para que realmente sea de bendición y de ayuda.
pero a su pregunta, no limita la participación de nuestras hermanas. Y luego más abajo también dice el Consejo de Ancianos. Recuerden que el Consejo de Ancianos no es exclusivo de varones. En el Consejo de Ancianos pueden ser hombres o pueden ser mujeres. Entonces, si el Consejo de Ancianos participa, en el Consejo de Ancianos puede haber hombres o mujeres de la congregación de probada madurez espiritual. Entonces, eso abre la posibilidad también de que las hermanas contribuyan con su experiencia, con su madurez pastoral a la restauración de los hermanos y de las hermanas de la iglesia en esta pastoral que se requiere en este ámbito. Sí, solo para atender eso, hermano Manuel, a sus órdenes. No, al contrario, hermano, muchísimas gracias. Yo creo que a nuestro hermano Víctor se le fue esa preguntita ahí en el Facebook. Hermanos, Muchas gracias, vamos a concluir, mis amados hermanos. Cabe mencionar así rápido para dar el aviso. Con esta mesa de diálogo, cerramos las mesas de diálogo de declaraciones de la Iglesia de Dios. Hasta el momento hemos llevado 2 cursos o 2 capacitaciones. La primera, que fue, hermano, vi cómo se llamó la de Campeche, la que hicimos con el pastor Lavín. También hablábamos del fundamento doctrinal, hermano. Eran temas del fundamento doctrinal. Creencias de la Iglesia de Dios del Séptimo Día AR, para que conozcamos. Así es. Esta segunda etapa, hermanos, trabajamos las mesas de diálogo para que conozcamos las declaraciones de la Iglesia. Y aquí el hermano Víctor está compartiendo las que tuvimos durante esta etapa, y ahí viene el ministro y el pastor quien también la expuso. Fue el aborto, dimos seguimiento al tema del aborto porque se extendió, la homosexualidad, la que sigue, hermano, la cremación, pena de muerte, la donación de órganos, la eutanasia, la iglesia y la política, el matrimonio, el divorcio y el nuevo casamiento, que es con la que estamos cerrando, mis amados hermanos. Cabe mencionar que hay recursos sobre todo esto. Quedaron grabadas las mesas de diálogo. Si tú no perteneces al grupo de capacitaciones y cursos, te invitamos que formes parte del grupo de WhatsApp. Ahí estamos subiendo toda esta información. Vamos a volver a compartir en una carpeta todas las mesas de diálogo. Las vamos a subir a un canal de YouTube también para que sea accesible para ustedes. Igual, si quieren pertenecer al grupo de WhatsApp, ahorita el hermano Víctor va a poner ahí mi número y el de él, por si gustan que los agreguemos. Es un grupo para la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos, y para la gloria y honra de nuestro Dios. Y también bajo la dirección de nuestras autoridades de la iglesia. Entonces, lo hacemos con mucho amor. Todos los cursos son gratuitos. Todos los cursos y capacitaciones también los hacemos para seguir preparándonos delante de la iglesia de Dios y seguir sirviendo con más conocimiento y con mucha vocación, hermanos. Entonces, agradecemos a nuestro hermano ministro Ángel Erazo por el tiempo que hoy nos compartió. Yo sé que tiene mucho trabajo, mi hermano, en el ministerio también. Y bueno, hoy nos compartió de la palabra de Dios y nos ha enseñado también la importancia de que tenemos como iglesia ante este tema, que es fundamental e importante en nuestros tiempos. Y vamos a concluir con una oración, hermanos. Ya les estaré dando información en el grupo de WhatsApp referente a los nuevos cursos y capacitaciones que se van a dar. Vamos a tratar otros temas, pero ahora con seguimiento pastoral. Hubo muchos, Pastor Ángel Erazo, había muchos comentarios de mi iglesia pasa esto, yo qué puedo hacer aquí, yo qué puedo hacer allá. Y bueno, el siguiente va a ser dar ese seguimiento pastoral. A lo mejor en la mesa de diálogo no pudimos abordar necesidades específicas, pero nuestro hermano Ángel Erazo ya va a estar disponible, decir, hermano, mándenme un mensaje y si les puedo ayudar, les voy a enseñar qué pueden hacer conforme al manual, conforme al fundamento, conforme a la palabra de Dios. ¿Verdad que sí, mi hermano? Aquí ya comprometimos a todos los que expusieron, hermano pastor. Entonces, hermano Vic, ¿quiere decir algo? Adelante, hermano, ya para cerrar. Y nada más para corroborar, hermanito, lo que decía del material que hubo durante todas estas mesas de diálogo.
ve que hemos platicado, a lo mejor se los vamos a compartir en un solo canal de YouTube para que los tengan disponibles siempre, hermanos, y puedan ustedes ver los videos. Muchas gracias, mi hermano Víctor. Es que mi hermano Víctor es el tecnológico, el que está ahí en la tecnología. Quiero invitar a nuestro hermano Juan Manuel que nos despida con una oración pidiendo a Dios también nos ayude con este tema, que siga fortaleciendo a la iglesia y principalmente por aquellos jóvenes de la iglesia que tienen en su mente algún día tomar una decisión tan importante como lo es la institución divina del matrimonio. Y que Dios siga fortaleciendo nuestros matrimonios, hermanos. Oremos también Amén. por ello. Y a nuestro hermano ministro Ángel Erazo con una bendición pastoral. Por favor, hermanos. Claro que sí. Sí, hermano, con gusto. Vamos a orar para cerrar esta mesa que creo que ha sido igual de muy edificante que todas las demás, ¿verdad? Y nos instruye cómo debemos de actuar en una situación de esta índole, ¿verdad? Y vamos a pedirle a Dios por nuestros matrimonios, por nuestras esposas, por nuestros hijos también, ¿verdad? Que algún día se casarán o tendrán su pareja, que Dios les dé esa fortaleza para que entendamos que el matrimonio no es algo express, de que como la actualidad lo está tomando muchos jóvenes, algo desechable el matrimonio, sino que es algo instituido por Dios y que Él debe de decidir hasta cuándo está vigente. Vamos a orar, hermanos. Les invito a que inclinen su rostro. Bendito Padre Celestial que moras en la altura de los cielos. Te damos gracias, Señor, porque en esta tarde, noche, hemos aprendido algo más sobre nuestra vida, Señor. También, Señor, te agradecemos porque los que estamos casados hemos sentido tu apoyo, bendito Padre. Hemos sentido tu dirección. Sabemos, Señor, que no es tan fácil un matrimonio, pero también, Señor, sabemos que si nos aferramos a ti, estos matrimonios, Señor, llegan a buen término. Te agradezco personalmente por mi esposa, para la cual, Señor, te pido bendiciones y salud en todo momento. Y también, Señor, te pido por todos aquellos matrimonios ya adultos, Señor, que seas tú con ellos, sígueles fortaleciendo, poniendo en tus benditas manos también aquellos matrimonios jóvenes como el de mi hija, Señor, que tú les dirijas, que tú les des la sabiduría, que tú intervengas en todas sus decisiones, que ellos permitan y que abran su corazón para que tú habites en ellos, Señor, y puedan dirigir su matrimonio sabiamente. Entendemos, Padre, que por la vida que vivimos, por las situaciones que tenemos en la actualidad, es difícil a veces esta convivencia, es difícil mantener un matrimonio, Señor, pero los ponemos en tus manos, porque tú, solamente en ti, Señor, podemos hallar esa dirección, solamente en ti, Señor, podemos hallar esa fortaleza y esa sabiduría para poder convivir con nuestras parejas. Te pido por todos los matrimonios, Señor, no solamente de la congregación o de nuestra iglesia, sino de todos aquellos matrimonios que transitan en el mundo, Señor, porque aunque fue instituido por Dios, muchos de ellos no lo reconocen, Señor, pero es muy importante esta cédula matrimonial ante la sociedad. Bendícele, Señor. Haznos comprender que debemos de jalar juntos en una sola dirección, Señor. Que tú seas nuestra guía, que tú seas quien dirija sus matrimonios, Señor. Los ponemos en tus benditas manos. A nuestros jóvenes también que decidirán en un futuro, Señor, formar esta institución, formar este matrimonio, Señor. Te pedimos que tú también les des esa sabiduría para que ellos también entiendan que no es solamente por unos días, Señor, sino que es algo que Dios ha unido y que nadie lo puede separar, bendito Padre. Dale esa sabiduría para poder elegir la esposa que tú has tenido para con ellos, Señor, que tú has guardado para ellos, Señor, y que debemos de cuidarlas, debemos de protegerlas, no solamente como varones, sino mutuamente, Señor, tanto la mujer como el hombre debemos de contribuir a que nuestros matrimonios sean fortalecidos. Padre Santo, te pido bendiciones para todos y cada uno de mis hermanos. Permite que en esta noche, Señor, podamos descansar, que podamos recuperar esas fuerzas físicas, Señor, para podernos levantar mañana temprano, para poder realizar todas nuestras actividades, y las cuales las ponemos en tus benditas manos, Señor, para que tú dirijas nuestra vida en todo momento. Padre Santo, todo esto te lo pido, no por medio de tus propios,
Lo hago en el santo nombre de aquel que vive el reino, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amadas iglesias, amadas familias de nuestra iglesia, que el amor de Dios, la comunión de su Santo Espíritu y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Que Dios bendiga nuestras vidas, nuestras familias en nuestra iglesia. Amén. Amén. Amén.